¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carla Grados y es un súper gusto estar con ustedes hoy día. Hoy día vamos a tener una sesión en inglés. Por eso les voy a pedir a todos y a todas las que quieran escuchar la sesión en castellano, es decir, traducida, vayan al botón que dice sesión en español, que se encuentra justo debajo de sesión en vivo. Denle clic ahí ahora y ahí voy a pasar a hablar en inglés porque nuestro invitado nos acompaña desde la Universidad de Nueva York o New York University. Estamos, entonces, ahora sí, empezamos oficialmente. Welcome, everyone, to the last official... Bienvenidos a todos a la última sesión de CADE Jóvenes Líderes. Estoy muy contenta, de hecho, de estar con un buen amigo que trabaja en el mundo de la sostenibilidad y que habla de serendipity, Christian Bush. Estoy muy emocionada de moderar esta sesión porque es muy importante, específicamente en ese contexto de la COVID y porque es realmente un excelente expositor. Vamos a hablar cómo llevar la incertidumbre hacia la oportunidad a través del serendipity. Realmente ustedes, chicos, son una comunidad muy fuerte y tienen el potencial de crear grandes cosas, como escucharán a Cristian decir. Como le dije, el doctor Christian Bush es el director del Global Economy Program. Es un profesor de una universidad de Nueva York y también cofundador de Sandbox y es parte de el grupo de expertos del Global Economic Forum. Él recientemente ha publicado un libro llamado el Serendipity Mindset, la mente o mentalidad de Serendipity. Va a ser una presentación, Cristian, de 45 minutos y luego vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Pueden empezar a escribirlas si quieren en el chat antes de que termine la sesión. Ahora te doy la palabra a Cristian. Estoy muy emocionada con tenernos el día de hoy. Bienvenidos acá de Jóvenes Líderes, Cristian. Es realmente estar muy emocionado de estar aquí. Yo estuve también en México, en Chile y en Perú. De hecho, mi hermano también estuvo por ahí un tiempo. Mi corazón está un poco ahí. Me hubiera encantado estar ahí. Espero que haya otra oportunidad para ir. Quiero hablarles sobre dos temas que realmente están muy cercanos a mi corazón y que me han ayudado para cambiar el mundo a mi alrededor. Por un lado, el ecosistema de las comunidades, cómo fortalecer las comunidades, porque mucho del cambio obviamente en el mundo depende del trabajo en conjunto y cómo cultivar la serendipity o serendipia. Y cómo llevar la incertidumbre hacia resultados positivos, lo que ha llevado a grandes cambios, a los grandes líderes en el mundo. Para darles un contexto general, empecé con mi trayectoria a los 18 años, realmente no era muy buen alumno, repetía cursos y no me gustaba mucho ir a la escuela, de hecho. Y tuve en algún momento en esa edad un accidente de carros y un policía que me vio en el accidente me dijo, wow, todavía está con vida, debería de haber estado muerto por el nivel del choque, pero de hecho me hizo reflexionar sobre de qué trataba la vida y empecé a ver el libro de En la búsqueda del significado, cómo encontrar el significado en toda actividad y propósito. Y realmente lo que me emocionó más y da significado a mi vida es conectar a las personas y las ideas que éstas tienen. En toda esta trayectoria he conocido a gente maravillosa y hemos creado una comunidad
Sandbox Network o Red Sandbox, que básicamente es gente brillante, inteligente, que tiene ideas geniales y la trae a esta comunidad, a esta red en donde podemos compartir con los otros. Si tienes realmente una persona que puede pensar y vincularse con diferentes personas y en diferentes campos. Entonces traímos a toda esta cantidad de gente diferente en este espacio. Lo que ha pasado a lo largo de los años es, bueno, empecé a hacer algo de investigación y pensé, ¿cómo es que realmente se puede impactar a la comunidad con las acciones? Yo conocí a una persona que me dijo en algún momento que realmente lo que puede pasar en un grupo pequeño puede influenciar al mundo. Entonces, por eso empecé con esta idea de crear esas redes de conexión de personas para los líderes en el futuro y en general a todo tipo de personas, ¿no? Muchas veces uno piensa de forma muy abstracta, pero cuando uno encuentra a personas que están tan emocionados y apasionados como uno mismo, realmente sucede la magia. Quiero darles un ejemplo. No sé si ustedes hace algún tiempo atrás escucharon esa noticia de un volcán que erupcionó y bueno, realmente todas las cenizas se esparcieron por Europa, por el Reino Unido y en ese caso se llevaba el foro mundial en Londres y no podían salir por las cenizas del volcán, ¿no? Entonces escuché, por ejemplo, que varios decían, ok, ¿qué hacemos ahora? Estamos aquí atascados y tenía a personas que me llamaban por teléfono y alguien me llamó y me dijo, hey, Cristian, encontré el número porque un amigo tuyo me lo dio. Estamos aquí simplemente atorados con esta gente genial y por eso quería conversar contigo para reunirnos y ver qué se puede hacer. Y empezamos con esta sesión del TEDx Volcano, que prácticamente fue esta genial conferencia de ideas geniales de personas que simplemente aprovecharon ese espacio, esa crisis, para poder reunirse, ¿no? No se tiene que construir todo un ecosistema de la nada. De hecho, ya tenemos la confianza que tienes a los otros, ¿no? De los que pertenecen a tu comunidad, a tu grupo. Y eso es algo que verdaderamente nosotros en Sandbox llamamos ese tipo de trabajo en conjunto, quizás de repente traer a esas personas que no conocemos tan bien, pero hacerlos parte de la comunidad para que empiecen a generar vínculos de confianza y así cada vez más y más crece la confianza y ese círculo se hace cada vez más grande. Y eso nos lleva a uno de los temas que quería hablarles, que responde a la pregunta, ¿cómo desarrollar esos equipos de personas que se preocupan, que se sienten identificados con el grupo y que se apoyan? En los últimos años hemos identificado esta idea de comunidades que trabajan en innovación y cómo entonces tener finalmente esa consulta del por qué. Cuando alguien entra a una sala y se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y entonces cuando esa persona se vaya de esa sala, tiene que decir, estoy haciendo algo más grande y que soy parte de algo más importante que mi vida. Y de hecho existen empresas como una empresa social en Nueva York que trabajan con moda ecológica y por ejemplo, esta empresa es súper buena al crear sus manifestos con sus valores principales, ¿no? Y tiene que todo ir en torno a esos valores, ¿no? Cuando uno entra a esa empresa, uno tiene que entender de que realmente encaje con esos valores, ¿no? También, por ejemplo, cuando uno quiere ir a un nivel de ejecutivo, por ejemplo, tiene que alinearse con esos valores, ¿no? Empezar a diferente nivel de organización, comunidades, agencias gubernamentales, cómo encontrar esos modelos, no solamente en cuanto a rendimiento, pero también en alineamiento de los valores internos, cómo incentivarlos, cómo hacer de que sus reportes de rendimiento realmente indiquen que
esas personas tengan una remuneración apropiada en base a su alineación con esos valores que consideramos importantes en un grupo, un espacio o agencia. Para poder identificar a quienes son parte de potencial de ese grupo es interesante y también el hecho de generar esa confianza. En Chile, por ejemplo, por un tiempo el gobierno intentó llevar esa idea de un desarrollo a nivel de empresarios chilenos para que todos se unan a través de una marca en común. Y eso es básicamente lo que hemos considerado importante para poder generar la confianza interna. Es siempre pensar en esa idea, "Hey, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a este viaje o a este espacio o hicimos esto?" Generar esos puntos de vínculo, caminos, de experiencias conjuntas es importante. Algo que también me apasiona mucho es encontrar cómo crear innovación en impacto para poder resolver problemas ambientales, por ejemplo, que son tan complejos que una sola persona no lo va a resolver, ni siquiera un gobierno o organización. Tenemos que encontrar la forma de trabajar de forma interdisciplinaria para poder tener ese punto en común y resolver, ¿no? Se habla de diversidad, por ejemplo, y la diversidad es importante, pero a veces no hay resultados positivos porque cada uno habla en su propio idioma, pero si encontramos el denominador común, una forma para decir todos tenemos un antecedente diferente, ok, profesión diferente, pero ¿qué es lo que nos une? ¿Cuál es el núcleo que nos define y poder así identificarnos con él para estar ahí, pertenecer a ese equipo, a ese grupo, para crear entonces esa sensación de grupo? Yo considero de que muchos ya han pensado quizás en cómo armar, ¿no?, este proceso. Trabajan en un proyecto, por ejemplo, en Lima o en algún otro lugar como la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo llevar los diferentes contextos? Porque me gustaría trabajar también con otras regiones y lo que me emociona mucho, por ejemplo, es esta idea de intentar encontrar cómo trabajar con organizaciones locales de tal forma que consideren de que todos tienen sus tradiciones locales y encontrar también los valores que no son necesariamente negociables, como una metodología, por ejemplo, educativa, en el caso de alguna organización educativa, o, por ejemplo, cómo se puede adaptar localmente, que, por ejemplo, yo como local puedo traer y que ahora le pertenece a todo el grupo. Hay una red de organización de Cape Town que, por ejemplo, ha llegado en Sudáfrica a proveer servicios educativos con bajos recursos. Cuando uno va a una nueva comunidad, en vez de decir, ese es el dinero, los recursos para que vengan aquí profesores a enseñar, estamos a veces yendo a ese contexto, pero no nos preguntamos a veces qué ya existe aquí. De repente ya tenemos a alguien que puede ser un muy buen profesor y puede entender ya el y fomentar las conexiones locales o generar un vínculo estrecho y luego hacer que sea esta persona ese maestro ideal. Entonces tenemos que pensar de forma diferente sobre los recursos locales, tener de repente una metodología de presupuesto, digamos, si uno organiza un evento para 50 personas y quiere 50 sillas, normalmente uno crea el presupuesto y dice, eso es lo que necesito, ¿no es así? Pero, ¿por qué no pensar de repente, ok, genial, necesitamos 50 sillas, pero de repente la gente se puede sentar en el piso o en bancas o en otro espacio? ¿Realmente se necesita la silla? Ok, de repente hay alguien o algún restaurante que te puede prestar las sillas o hay alguna otra forma de tomar lo mejor que ya existe en vez de buscar los recursos fuera. Y a veces no solamente se trata de ser efectivo costo, sino también dar la sensación de, hey, aquí realmente no siempre se tiene que pedir a X, Y organización o a gobierno que genera a veces más tensión, sino tener esa mentalidad de, ok, gracias, tenemos esa dirección.
a nivel local. Esos multiplicadores locales son importantes. Sorry to interrupt. Disculpa, Cristian. Vemos su presentación solamente muy pequeña. Yo creo que puedes hacer la presentación en pantalla más grande. Perdón. Sí, cuando pongo pantalla completa, yo no los voy a poder ver. Voy a intentar. Ok, creo que ahora sí se ve bien. Perdón. Me dicen entonces cuando ya no se ve o haya problemas. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Gracias. Ok. Es un punto importante. Aquí pueden ver finalmente los nodos que conectan a las personas a nivel local, empresa local o un gobierno, y cómo vinculamos esos puntos. Y a veces se hace a través de diferentes dimensiones, pero lo importante es que la idea local de cómo cambiar esto en algo más grande es lo que genera finalmente el impacto. ¿Cómo se puede hacer? Usando la tecnología. Por ejemplo, uno puede decir que tiene esa idea de alta tecnología, lo más moderno, pero al final no, cuando uno entiende la plataforma como una solución, a veces la tecnología no tan costosa puede ser efectiva, porque a veces si solamente tienes un teléfono regular, por ejemplo, para comunicarse, tenemos que aprender entonces cómo de repente insertar nuestra idea a ese dispositivo en particular y no desarrollar una aplicación que probablemente no será útil porque ellos no tienen un celular inteligente, no sé. No se trata entonces de esta alta tecnología y todo lo superior que puede hacer la tecnología, sino entender cómo viven las personas en su día a día y cómo es que esta tecnología puede hacer que su vida sea más fácil y no para interrumpir o confundirlos en su vida. Yo creo que eso sería algo muy bienvenido. También algo que también quisiera agregar y que me emociona mucho que viene de los últimos 15 años, por ejemplo, de investigación a nivel local, es que probablemente las personas más inspiradoras tienen algo en común. Intuitivamente cultivan la serendipia. ¿Qué se trata? Ello, cuando uno piensa en su propia vida, yo he hablado ya del ejemplo del TED Volcano, ¿no? De algo que empezó y que surgió de una situación difícil. O, por ejemplo, si uno va a una cafetería, está tomando su café, por ejemplo, y si no sabes de repente mover muy bien para endulzar el café, a veces se le cae, a veces se te cae, y ensucias a otra persona que está a tu costado y dices, oh, lo siento mucho, ¿no? Acá tengo la servilleta y te vas y dices, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubieras empezado a conversar con esa persona? Porque para ti de repente no era importante, pero puede haber sido una interesante conexión, ¿no? La otra opción sería, ay, lo siento, estaba leyendo este libro, me emocioné y por eso se cayó. Y de repente encuentras de repente el amor de tu vida o alguien que te ayude para fundar o crear algún negocio. Entonces, en base a estas conversaciones, ¿cómo cambiamos la perspectiva de nuestra vida? Por ejemplo, ¿cómo es que uno conoce personas o tu ser amado o cómo creas una empresa? Todo lo que puede cambiar la vida de alguien. A veces uno piensa que tiene que planificarlo y pensarlo paso a paso, pero a veces son esos encuentros inesperados o lecturas inesperadas que te llevan a un resultado completamente diferente. Otro ejemplo, por ejemplo, puede aplicar en todo terreno, ¿no? Por ejemplo, empresas que consideran de que ya no pueden utilizar un producto en particular porque, por ejemplo, en estos tiempos no se pueden vender a restaurantes porque no funcionan. Entonces, ok, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ahora los productos de sanidad, ¿no? Ustedes pueden ver qué es lo que está arriba, la cajita arriba, a la derecha, ¿no? Ok, perdón, tengo que hacer un cambio en la pantalla, pero básicamente, ¿qué es este concepto? Eso es una máquina, una lavadora, y básicamente lo que hacía era que queremos lavar nuestras
papas dentro de esta especie de lavadora. ¿Por qué es que han hecho este producto? Se supone que debería de usarse para lavar. Obviamente, ¿cómo vas a lavar una papa dentro de una lavadora? Te preguntarás. Para eso no es. Bueno, pero hay gente que lo estaba haciendo en China. Entonces, se hizo una lavadora usando filtros para que ellos puedan lavar sus papas. Puede pasar con todo, con ejemplos tan raros como, por ejemplo, con Viagra o Henry Kissinger, por ejemplo, que creaba cosas y generaba serendipia en toda conferencia en la que participaba. De hecho, entonces, ¿cómo tomar una decisión que pueda marcar nuestra vida? Uno normalmente piensa que tiene que planificarlo, pero lo que pasa es que uno no puede crear esta suerte inteligente y normalmente esta viene de lo inesperado. Y eso es básicamente viene de esta sensación de haber nacido en una familia de bien y seguir un nivel de educación X, pero no, pero hay otro camino que es conectar los puntos y encontrar la serendipia en todo lo que uno haga. Y esos son los puntos en donde tienes un activador, un punto, por ejemplo, la COVID y cómo se tiene uno que reajustar para poder construir algo o hay algún otro tipo de crisis y entonces tenemos que buscar una opción para crear una idea de conferencia que finalmente termina a ser algo extraordinario porque ayuda a la comunidad local, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el ejemplo de la cafetería, ¿no? Tiene que haber ese activador que te ayude a resolver un problema y que finalmente crea esta serendipia, pero normalmente perdemos o no vemos los puntos, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos esta acción y decimos, ok, no lo hice bien y no veo necesariamente la buena oportunidad, no vemos la capacidad de hacer algo al respecto y cambiar la acción y que esa sea, por ejemplo, si pensamos en una empresa más grande, si no vemos esos espacios y oportunidades inesperadas, no va a producirse nada. Y por el tema de tiempo, quiero compartir con ustedes reflexiones sobre qué tan importante es el marco finalmente que se tiene, ¿no? Se hizo un experimento en el Reino Unido, un colega, amigo, eh, diferenció a personas que siempre piensan que son muy afortunadas, ¿no? Yo vivo una buena vida, yo tengo mucha suerte, frente a otros que decían, no, yo tengo mala suerte, nunca me pasa nada bueno. ¿Qué hizo? Es dar la misma situación, anda a esa cafetería, cruza la calle y toma un café. A los dos grupos. Lo que no les dijo es que había cámaras adentro de la cafetería y solamente adentro había una silla que estaba al costado de un hombre que estaba sentado ahí. Entonces, una persona afortunada iría, cruzaría la calle, ok, ve, ingresa a la cafetería, se sienta al costado del empresario, conversa, intercambia tarjetas. Lo que pasa después no se sabe, pero la persona sin suerte, que se siente sin suerte, nuevamente cruza la calle, ingresa a la cafetería, pide su café, ignora al empresario que está sentado a su costado y se sienta y toma su café. La persona afortunada, ¿qué dice? Dice, hey, encontré a la cafetería, encontré a esa persona, conversé con él y por ahí hubo una conexión. Y la persona sin suerte dice, no pasó nada. ¿Cómo entonces damos marco? Ese marco y entorno que le damos a nuestra vida con las personas con las que trabajamos, cómo vemos el mundo en donde vivimos, realmente marca mucho. Cómo crear tu propia suerte o ver algo en el momento. Una de las cosas que nos interesa a todos es cómo al final del día en un mundo tan desigual, en donde hay tantos problemas, ¿cómo podemos encontrar en cada situación esa mentalidad que nos permita cultivar esas acciones para poder llevar a cultivar el serendipity? Quería compartir con ustedes algunos puntos que podemos aplicar en nuestra vida y en nuestras comunidades.
en nuestras empresas, en agencias gubernamentales, etcétera. A nivel individual, probablemente, lo que yo soy muy fanático es que en cada conversación que uno pueda tener, ¿no? Esa pensar, por ejemplo, si uno se reúne con alguien en una empresa, probablemente a través de Zoom ahora, es preguntar a veces qué es lo que haces, ¿no? Porque uno te limita y encasilla, pero si uno conoce a un empresario en Londres y se hace la pregunta a él de ¿qué eres, no? Él empieza a decir, ok, yo soy tal y cual, pero estoy leyendo esto y quiero desarrollar esto otro. Lo que él hace es darte 3 puntos en donde tú puedes decir, wow, ok, mi colega empezó un seminario sobre el mismo tema relacionado esa es la coincidencia. O mira, yo también estoy revisando ese aspecto tecnológico en cada conversación. ¿Cómo podemos encontrar los puntos de interés que nos permita conectarnos y crear esa serendipity para ambas partes? Luego es encontrar y ver los errores o las crisis de forma diferente. Por ejemplo, el caso de TEDx Volcano o simplemente crear rituales en la organización para cultivar la serendipia en situaciones donde algo no funcionó. Por ejemplo, en muchas empresas, organizaciones, las personas normalmente no hablan mucho sobre los errores, ¿no? El proyecto, por ejemplo, no funcionó y ahora dices, ok, esperemos que nadie vea este error porque van a pensar de que no soy bueno, pero normalmente uno aprende de esos errores, es ese proceso de aprendizaje real. Así que lo que puede hacer esa organización es que cada vez que un proyecto no funcione, el gerente de proyecto tiene que presentarlo a las otras divisiones y decirles, esto aprendimos de esto que no funcionó. No es celebrar el error, es celebrar el aprendizaje de la experimentación. Y en esa empresa, por ejemplo, tenían un marco en una ventana y la idea es que no refleje la luz del exterior. Muchas personas no pagarían mucho dinero, por ejemplo, para comprar algún tipo de vidrio especial, pero entonces ellos dijeron, vamos a pensar diferente eh, en el mercado y alguien en la audiencia dijo, oye, ¿consideran, por ejemplo, comprar algún tipo de protector o, por ejemplo, usar algún tipo de panel solar para poder generar energía? Y fue, wow, ¿no? ¿No? Tú puedes decir, ah, qué suerte que tuvimos a esta persona aquí, que nos hizo el comentario, que el tiempo fue el apropiado, pero no, se creó un ritual que hizo cada vez más posible que el tiempo sea apropiado y que la persona apropiada está ahí para dar ese tipo de consejos. Y es la forma como se desarrollan políticas o rituales dentro de una empresa para poder crear esas oportunidades y para que las personas puedan experimentar ese tipo de momentos. También quiero cerrar con otros puntos, por ejemplo, el generar situaciones diferentes, pero también cómo mejorar el diseño tecnológico de espacios. Obviamente, COVID te impide de repente tener reuniones presenciales con personas o reunirte o conocer a alguien nuevo en la calle, pero lo útil, por ejemplo, o lo que se está haciendo es hacer el Random Coffee Trials. ¿A qué significa esto? Es decir, se toma un día en la semana cuando uno está libre y aleatoriamente te conectan con otra persona, otro empleado de la empresa, idealmente alguien que no conoces con una pregunta motivadora y empiezan a tomar café juntos entre empleados para que creen ese espacio de serendipity y así puedan obviamente hablar sobre los que los inspire. Y obviamente eso permite crear esta sensación de conexión con la empresa porque ahora puedo conocer personas inteligentes en vez de solamente trabajar únicamente y exclusivamente con el equipo, mi propio equipo. Y último, también
Es importante. En realidad hay muchas otras cosas más, pero para esa conversación he querido agregar esos puntos, en particular este último que me parece importante para lo que son los hacedores de políticas y a nivel de gobierno, pero también para líderes empresariales. Esa idea de que muchas veces uno cree que para poder generar fortaleza uno tiene que pretender que uno ya lo sabe todo. No decir, ese es mi plan, eso es lo que yo quiero hacer y luego sucede algo inesperado y tenemos que ocultarnos y buscar la forma para no mostrar de que no planificamos absolutamente todo. El punto es que obviamente en un mundo tan cambiante no podemos saber todo ni planificar todo. Así que crear ese espacio para lo inesperado, para cultivar serendipity, simplemente teniendo un sentido de dirección puede ser más efectivo. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, algunos de los gobernadores, por ejemplo, dijeron durante la COVID, ¿no? Son los 7 pasos que vamos a tomar o estas son las acciones que vamos a tomar. Siempre va a haber información nueva, obviamente puede haber de repente algún brote por algún otro lugar, entonces tienes que actualizar los datos o cambiar la propuesta y obviamente, por ejemplo, ellos dicen, ok, el resto puede decir, no sabían. Lo que hizo Cuomo, por ejemplo, en Nueva York, quizás al comienzo le falló, pero lo que hizo luego es decir, ok, tengo dos principios, salud pública y economía, una buena economía para mis pobladores. Entonces, ¿qué hice? Acá tienes un cronograma, les dijo Cuomo. Vamos a revisar este cronograma cuando sea necesario, cuando llegue información actualizada. Entonces, generó un camino, una dirección, pero dijo, ok, va a haber actualización de información, pero tenemos que seguir avanzando. Y es obviamente lo que permitió avanzar. También, por ejemplo, el trabajo con ejecutivos que hemos tenido en Sandbox, por ejemplo, es reconocer a través de la experiencia de líderes que estos pueden alinear esas direcciones y poder llevar entonces hacia el resultado. Y en vez de ver lo no planificado o inesperado como algo malo, sino que lo consideran como parte importante en su trabajo y buscan una estrategia de emergencia para poder lidiar con ese evento. Al final del día, normalmente la serendipia aparece cuando uno tiene un sentido de dirección porque va a haber algún punto de conexión, pero estamos abiertos a personas y ver algo en lo inesperado. Para terminar, que he hablado el tema de los ecosistemas, cómo desarrollar redes y cómo las fortalecemos, por un lado, y también cómo las comunidades se aceleran mucho, cómo podemos tener esa mentalidad de serendipia en nuestra vida, desarrollarla en diferentes entornos y la calidad también de esta. Y eso nos lleva, yo crecí en Heidelberg y muy cerca de donde vive Goethe, y Goethe escribía mucho de su trabajo en la zona, ¿no? Y él decía, si uno toma a las personas como son, quizás los hagas peor, pero si los tomas como lo que podrían ser, pueden ser capaces de ser mucho más de lo que son. Entonces, la idea de el serendipity es la potencial, es la idea de lo que podría ser, que nosotros como líderes debemos de desarrollar plataformas para poder ser capaces de alcanzar un nivel mayor y no solamente considerarlos de lo que eres y así te encasillan, ¿no? Es pensar, por ejemplo, la importancia de estar con personas geniales, ¿no? Como uno se pregunta cómo educar a sus hijos, cómo ser buen padre. Eso es prácticamente la misma línea. ¿Cómo esencialmente les permites a tus hijos ese potencial de lo que pueden ser y no solamente lo encasillas en los que son ahora? Es simplemente darles esa libertad y ese sentido de serendipity. Muchas gracias por estar aquí, por estar en esta sesión. Muchas gracias, Carlas, por la invitación también. Muchas gracias, realmente ha sido una excelente
excelente presentación. De hecho, no tenemos mucho tiempo, tenemos muchas preguntas. Quiero empezar con una muy buena que va dentro del contexto peruano a nivel rural. Si uno es parte de la comunidad y requiere de generar esa confianza y generar esta mentalidad de serendipity. Pero si uno va a una comunidad rural con diferentes antecedentes, que no te conoce, que tiene tradiciones y costumbres diferentes, no existe esa confianza. Porque tú eres tan diferente y tú eres el extranjero. ¿Cómo empiezas a generar confianza con una comunidad tan diferente a la tuya? Y la pregunta específica, ¿tienes un ejemplo personal de conectar con ese tipo de comunidades? Una excelente pregunta. De hecho, me recuerda de mucho del trabajo que he hecho en Kenia, donde tienes muchas tribus, más de 40 tribus que están muy segregadas. Lo que sucede es que, por ejemplo, si tú eres un empresario que quiere crear un negocio en un área que no le pertenece a la tribu a la que tú perteneces. Es difícil, obviamente, porque puede haber preferencia entre tribus también. Y es interesante entonces ver cómo es que esos empresarios generan confianza para trabajar. Básicamente es pensar en el denominador común para poder multiplicar mis conexiones, cómo establecer conexiones con el embajador o el líder local y luego poder llevarle esas ideas a través de ellos. Por ejemplo, uno tiene que crear ese nivel de legitimidad. Por ejemplo, en ese caso teníamos un contacto con el gobernador y descubrimos, por ejemplo, que ese gobernador iba a misa y luego de que terminase la misa, por ejemplo, él estaba ahí, así que nos acercamos y dijimos, hey, genial, ¿no? Acá estamos, genial. Pensamos todos de que tenemos que ser de la misma comunidad y de esa forma, obviamente, uno se podría ganar el gobernador, ¿no? Obviamente el gobernador no era tonto y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero simplemente ayuda, ¿no? Porque te das cuenta de que si esa persona puede hacer esto, puede también hacer otras cosas importantes. El hecho de tener diferentes recursos, si uno ve algún tipo de barrera o muro, porque uno pertenece a comunidades locales diferentes o tribus diferentes, ¿cómo encontrar entonces esos puntos en común y buscar personas con buena reputación, crear afiliación y vínculo para luego generar esa confianza, tener ese tiempo también para tener esos vínculos fuertes? Hay personas que lo hacen de una forma más rápida porque ya tienen algún tipo de vínculo con las personas de esa zona o área. Entonces la idea es pensar siempre en esta creación de redes. A veces uno crea esas redes formales con los altos funcionarios, pero a veces las redes informales, de repente el padre de la misa, quién es la persona como un cartero, no sé, que habla con todos, quiénes son esos personajes en la comunidad. Salir un poco de la zona de confort, ¿no es así? Porque ese de repente nuestro círculo, pero si quieres tener ese vínculo tendrías que buscarlo y salir de esa zona de confort. Hablamos de serendipity y cómo crear esa mentalidad, pero no podemos controlar lo desconocido ni la incertidumbre, pero sí nuestras reacciones, ¿no es así? ¿Qué pasa entonces cuando uno tiene miedo a lo desconocido? Ya te diste cuenta de que hay algo inesperado que pasó, pero tienes miedo de tomar acción porque la sociedad te dice de que si viene algo inesperado tienes que correr, pensar o ocultarte. ¿Cómo entonces tomar esas acciones positivas y no necesariamente negativas a esa incertidumbre? Una excelente pregunta también. De hecho, yo crecí en Alemania, en donde la idea siempre es, tienes que planificar todo, y si todo lo que no se puede planificar es ambiguo, da miedo, es algo que es malo. Y yo creo de que en muchas culturas uno ve lo inesperado como una amenaza, pero lo maravilloso de esta mentalidad es que cambia
otra perspectiva. En cada momento yo puedo ver de que hay un significado y uno de los puntos pragmáticos que yo he podido hacer en mi vida o camino del serendipia, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado inesperado en las últimas semanas y la ambigüedad que eso generó? ¿Y qué puedo ver en ello? ¿No? Si probablemente me conecte con esa persona virtualmente, de repente pueda sentir qué es lo que me faltó, puedo ver un patrón, puedo ver algo que siempre me deja atrás, no me deja avanzar, de repente una mentalidad que aprendí desde la casa y mi familia me dijo de que no debería de ser así o hacer esto porque mis papás me dijeron que tenía que hacer eso. Cuando uno ve el patrón interno, puede autoidentificar de que hay algo que yo puedo trabajar internamente para poder superar esta creación perdón, creencia limitante. Cuando uno piensa en los sesgos que todos tenemos. Y mucho de ello tiene que ver con esa creencia ilimitante y que tenemos que trabajar en ella para poder permitir, por ejemplo, el desarrollo de políticas para mayor igualdad, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que superarlo. Yo creo que a nivel práctico, escribir en un diario este camino de serendipia, reconocerse, ver e indicar, ok, ¿qué estoy pensando? No, que no soy el apropiado, de que no debería de hacerlo, ¿no? O de repente algunos de ustedes que son padres pueden tener esa sensación. Uno piensa a veces, eh, que claro que es difícil desde la infancia uno se crea esas limitaciones, ¿no? Y el que simplemente tus padres te digan, tú puedes hacer todo, tienes ese valor, tú puedes alcanzar lo que quieras. Yo creo que eso es un valor importante que muchos padres deberían de considerar para la crianza de sus hijos. Algo genial también si uno tiene una comunidad que ya tiene confianza entre sí, todos pueden crear estos diarios de serendipity para compartir entre ellos y tener esta nueva mentalidad en base a lo que has comentado, ¿no? Y tus vínculos y relaciones con lo desconocido. Me gusta mucho esta otra pregunta, de hecho, porque en sostenibilidad y en el mundo empresarial es importante, ¿no? Saber que cuando hay algo que sucede y hay un impacto, ¿cómo entonces podemos medir que hay desarrollo en una comunidad o red, que existe confianza, que la comunidad está en el camino de las de serendipia? ¿Cómo podemos? Porque suena algo tan ambiguo y realmente es difícil de evaluar o medir. ¿Existe algún tipo de medición de este proceso? Una muy bonita pregunta, de hecho, y lo puedo unir al ejemplo de por qué es importante no solamente ver el resultado individual, pero también verlo a nivel de comunidad. Yo no me voy a olvidar nunca la primera vez que empecé a trabajar en África, fui a Kenia y había una ONG educacional que educaba a niños nivel de secundaria. Y no me olvido de este chico que me decía, ¿no? Me decía, hey, ¿por qué tienes, por ejemplo, aquí este rasguño? Le pregunté yo. Él no me dijo al comienzo y con el tiempo me empezó a decir, ahora que yo estoy en la escuela y mamá está en estado y tengo a mis hermanitos pequeños, yo tenía que ir a trabajar en la casa y ahora porque yo estoy viniendo a la escuela, mi hermana es entonces la que está eh, trabajando y el papá está un poco molesto con él porque él tiene el privilegio para ir a la escuela y por eso lo golpeaba y lo había arañado, me contó. Entonces, obviamente era complejo entender todo el contexto, pero el hecho es que cuando uno pregunta a la organización educativa, puedes decir, ¿tienes un impacto?
obviamente te dice, sí, es muy bueno, ¿no? Estamos educando a niños, pero también estaban generando problemas a nivel generacional entre los diferentes niveles de la localidad, porque obviamente afectaba la economía de las familias al solamente educar a los niños y no necesariamente a las niñas y de dónde venían los ingresos de la familia. Es difícil entonces observar ese tipo de trabajo, ¿no? Porque a veces uno ve solamente a lo largo del tiempo, intentamos entender cómo es que la persona puede reaccionar a una situación y cómo se puede llegar a un resultado para ver cómo evoluciona la serendipia y cómo evoluciona. Voy a dar un ejemplo luego, pero lo importante es para aquellos que están creando políticas y oportunidades para personas a nivel local. La pregunta es cómo esencialmente desarrollar ese marco de oportunidades para las personas para que puedan tener la serendipia en su vida misma también. Cuando uno empieza a pensar en educación, no solamente son las políticas o de repente dar becas. Si le doy una beca, ¿cómo asegurarme de que tienen una red que les pueda generar, a conectar los diferentes puntos? Porque obviamente esa persona, un niño, va a regresar a la familia también y ahí pueden haber otros problemas. Es conceptualizar algo mayor, ¿no? El efecto que se tiene, no solamente a nivel individual, ¿no? Que es fácil de crear porque uno mismo se puede capacitar para unir los puntos, pero a nivel de sociedad, cómo crear esa red. Por eso hablé mucho del nivel comunitario, cómo crear comunidades que son diversas, pero tienen un punto en común para que la serendipia crezca. Sandbox, por ejemplo, era un acelerador de la serendipia, porque siempre se decía, hey, mira, aquí hay una coincidencia, acá hay otro denominador, acá hay otro denominador común. Es difícil de medir, se puede medir a nivel individual porque uno puede ver qué es lo que podría haber pasado o no. Obviamente, uno puede decir, por ejemplo, en el caso del ejemplo del café, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hablado con el empresario, por ejemplo, ¿no? O digamos que en si hay dos investigadores que están investigando y trabajando con conejos y vemos, por ejemplo, que se le inyecta un nuevo medicamento y se le caen las orejitas al conejo, el otro puede decir, hey, parece que está acelerando el flujo sanguíneo, hay que tener una solución, el otro puede verlo desde otro lado, uno gana el premio Nobel y el otro no, simplemente puedes ver, entonces eso es lo que pudo haber pasado. Si esto hubiera sido posible, esto sería el otro escenario, pero básicamente lo importante es tener esa mentalidad y ver cómo se evoluciona a lo largo de los años. Yo creo que sí, no, es difícil hacer la medición del total. Yo creo que es crucial, a pesar de que hablamos sobre mediciones y KPIs, y sí, son necesarios, pero saber que a nivel conceptual tenemos que pensar a nivel comunitario y no solamente a nivel de impacto individual. Y obviamente ese individuo vive en la comunidad, ¿no? A nivel conceptual, como lo dije, tengo muchas más preguntas, de hecho. Eh, Todos dicen, Carla, tienes que cortar. Ya me avisan, lamentablemente, pero me gustaría nos dejes a todos los jóvenes que nos escuchan ahora un mensaje, cómo acelerar su serendipia en la comunidad en la cual participan, que es la comunidad de CADE. ¿Qué sería el mensaje que les darías, ¿no? Salan, ¿qué deberían hacer? ¿Qué deberían pensar? Yo creo que el mensaje principal sería que hasta la situación más difícil uno puede ver
la luz, ¿no? En marzo, cuando empezó la crisis del COVID, yo pensé, "Ay, diablos, ¿no? Ah, qué terrible, la vida se acabó, todo está mal", pero empecé a revisar lo que ya había visto antes, pensar un poco también y regresar un poco a mi centro y pensar en esto de que Frank decía, ¿no? Al final del día uno no puede influenciar todas las situaciones, pero sí las reacciones que uno tiene a esas situaciones. En este momento todos nos sentimos muy ansiosos, son tiempos difíciles. Si uno puede ayudar a los otros para atravesar esos tiempos difíciles, porque sí, obviamente no es la mejor situación, pero al final del día hay cosas que se pueden hacer y en el contexto que ustedes viven, cuando ven, por ejemplo, para Víctor Franco, que probablemente es un caso difícil, ¿no? Él vivió en campos de concentración y él hablaba con otros para hacerlos sentir mejor. Y en ese caso él construía esa sensación de sentirse mejor porque sentía que ayudaba a los otros. Yo creo que lo más importante es hacer algo a pesar de que no sea lo más extraordinario. Yo creo que en este momento necesitamos conexión, necesitan ese sentido de pertenencia. Muchos se sienten aislados, entonces tener conversaciones con otras personas. Yo creo que en este momento es cómo tener la conversación, hablar sobre los niños o el clima, o decir, hey, ¿cuál sería el próximo proyecto que te inspira? Ayudar a pensar en lo que podría ser y que se ayude de alguna forma en su trayectoria y camino. Eso podría ser una opción. Muchísimas gracias, Cristian. Quiero enviarte las otras preguntas y ver si puedes responderlas, porque realmente son muy buenas preguntas, pero en general muchísimas gracias por este espacio, gracias por ayudarnos a pensar sobre la construcción de comunidades y crear la mentalidad Serendipity. Ya empecé yo a leer el libro de Christian, se los recomiendo. Muchas gracias, Christian. Voy a dar algunas notas logísticas, pero muchas gracias por el equipo de CADE y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y sí, por favor, conéctense conmigo en LinkedIn, en Twitter. Creemos Serendipia juntos si están en Londres o en Nueva York. Aquí estaré. Muchas gracias por la organización, a todos por la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora voy a cambiar